Lo principal va a ser el Asset Editor, que lo tenemos aquí. Y aquí vamos a controlar todo, prácticamente. Desde nuestros materiales, nuestras luces, nuestras geometrías, todo, ¿no? Primero, arriba a la izquierda tenemos la carpeta de materiales. Si nos mantenemos con el cursor sobre él, nos dice que son los materiales, y desde aquí vamos a poder configurar todos nuestros materiales o traer materiales nuevos, ¿no? Si yo despliego la barrita lateral, aquí hay una barrita que tiene una especie de flechitas. Si yo doy clic sobre la barra, me despliega otra sección de nuestro editor, donde tenemos todos los materiales que ya vienen predefinidos en SketchUp, desde cerámicas y porcelanas hasta, no sé, ladrillos, plásticos, metales, etcétera, ¿no? Y aquí yo tengo estos que básicamente son texturas que yo he hecho con el tiempo y que tengo aquí, ¿no? Entonces, estas, las que están en inglés, digamos que son las que vienen por defecto, y las que están en español son las que yo tengo. Ya les voy a explicar cómo poner tus propios materiales ahí y cómo configurarlos con el paso del tiempo. Ahorita vamos a hacer un ejercicio muy simple, nada más como pequeña introducción a V-Ray y sus alcances. Pero bueno, ¿no? Materiales, ya quedamos que es este primer icono, el círculo con los cuadraditos, esos materiales, y aquí se van a configurar todo lo relacionado con materiales. El segundo, que es el foco, aquí se va a configurar todo lo relacionado con luces, repito, las artificiales y las naturales. El cuarto, que es un cubo, aquí se va a configurar todo lo relacionado con las geometrías, lo que ya vimos ahorita, ¿no? Las etiquetas, los proxies, el FUR, etcétera, ¿no? Todo esto de aquí, esta lista que me aparece aquí, es básicamente lo mismo que tenemos en esta sección de herramientas de V-Ray Objects, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que aquí, solo que aquí está descrito, ¿no? El scatter es este, decal es este, displacement es este, el FUR es este, el clipper es este, los proxies son estos dos, y el infinity plane es este, ¿no? De aquí se configuran eso. Ya saben, en luces se configura todo lo que tengamos en esta otra pestaña de luces. Y tenemos el cuarto, que es el Material ID, estos que son como planos uno encima de otro. Nos sirven, básicamente son imágenes extra, que van a tener algún esquema de color o alguna información específica de la imagen, que nos va a servir más adelante para generar una postproducción, ¿no? Digamos en Photoshop o cualquier aplicación que usen para hacer postproducción de fotografía, ¿no? Por lo general es Photoshop, y aquí vamos a usar Photoshop. Y poco más, ¿no? Todas tienen diferentes parámetros o utilidades, ¿no? Definir cada material diferente por un color específico para poderlo seleccionar después de forma más clara, ¿no? Agregar un análisis de luz, o sea, en qué partes está la incidencia de luz es más grande que en otras, las zonas más cálidas y las más frías. Definir lo que está en primer plano, segundo plano y tercer plano. Definir los contornos, definir todo lo que tenga un mapa de normal. Definir únicamente el fondo, ¿no? Para poder seleccionar el fondo más fácil. Todo lo que esté iluminado, todo lo que esté reflejando, todo lo que tenga brillos, todo lo que esté refractando la luz, todo lo que esté emitiendo luz, ¿no? Etcétera. Tú ya puedes elegir cuáles necesitas para una determinada postproducción. El último de estas son las texturas, que básicamente vamos a tener siempre una, o la mayoría de veces vamos a tener siempre una, que es básicamente el fondo de nuestro elemento, y esto va a cambiar mucho dependiendo si usamos un domo o no. Ahora en configuraciones, que es el icono del engranaje, es quizás donde la cosa se pone pues más interesante. No quiero decir que aquí es donde aparecen, hay un botón mágico donde te dice aquí, presiona aquí para hacer un render realista, ni mucho menos, no es así. Sería muy fácil, ¿no? No necesitarían un curso para hacerlo. Eso se consigue de otras formas, pero aquí sí podemos configurar ciertas cosas necesarias para el render, ¿no? Primero que nada, el tipo de motor, o sea, con qué parte de nuestra computadora vamos a hacer el render, ya sea con nuestro procesador o con nuestra tarjeta gráfica, ¿no? Por lo general, una computadora básica, ¿no? Por ejemplo,
ahorita estábamos trabajando en la computadora, una Mac, ¿no? Esa Mac no tiene una tarjeta gráfica dedicada, entonces siempre va a trabajar con el CPU, ¿no? Si si es tu caso también en tu computadora personal, ¿no? Revisa si tienes una tarjeta gráfica, ¿no? Lo puedes saber muy fácil, ¿no? Tienes seguramente una etiquetita que te dice RTX NVIDIA o algo así, y si no la tienes es porque seguramente no tienes una tarjeta gráfica dedicada para ese objetivo específico, ¿no? No pasa nada. La ventaja de V-Ray es de los pocos programas de renderizado que te permite usarlo a pesar de no tener ese componente en tu computadora, ¿no? Entonces, por eso es tan noble. La diferencia es que igual te vas a tardar un poco más haciendo tus renders, pero lo vas a poder usar, lo cual está súper bien. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo que dice Interactive es básicamente elegir si queremos que los cambios que hagamos en nuestro render se vean reflejados al mismo tiempo mientras yo estoy cambiándolo en nuestro render o no, ¿no? Si lo desactivo, así como yo inicié mi render, así se va a ver al final, sin importar los cambios que yo haya hecho entre medio, ¿no? El interactivo lo vamos a estar utilizando para configurar ese render final, ¿no? Ese último render ya como resultado último, lo vamos a estar configurando con la configuración en interactivo. Y ya cuando estemos seguros, ya cuando nos haya convencido, pasaremos a progresivo o a render normal para terminarlo y poderlo guardar en nuestro equipo. Abajo donde dice calidad, es un poco la calidad de algunos parámetros de luz, incidencia de luz y brillos que nosotros podemos modificar. Ojo aquí, no porque ustedes le pongan acá en calidad alto plus o super alto, significa que van a tener un render super realista, ¿no? Y no porque esté en low, significa que van a tener un render poco realista o malo, ¿no? Eso no tiene nada que ver. Lo que estamos configurando aquí son algunos parámetros de la propia imagen, ¿no? Como cuánto ruido voy a permitir en mi imagen, cuántas subdivisiones de luz voy a tener en mi imagen y por lo tanto, cuánta definición en mi textura o en los brillos de mi textura voy a tener. Cosas como esa, nada más, ¿no? Si mi textura es mala, si mi material no está bien configurado, si mi luz natural y artificial no está bien configurada, por más que yo tenga esto en alto, en super alto, y aquí aumente aún más las subdivisiones a 300 subdivisiones, pues va a seguir siendo un mal render. Y viceversa, si yo hago las cosas bien con mis materiales, con mi luz, con mi configuración de las luces artificiales, aunque yo lo tenga en bajo, va a salir un buen resultado, ¿no? Entonces no se dejen llevar por esto. No se trata de la calidad del render, se trata de la calidad o de los límites de estos parámetros, ¿ok? Esto que dice de Noiser es para limitar o un poco tratar de eliminar la mayor cantidad de ruido que pueda generar nuestra imagen. El ruido o granulado ocurre cuando la imagen, fotografías que tú tomes en tu celular, en una cámara, están mal iluminadas o tienen poca iluminación, ¿no? Entonces el ruido ahí aparece. Lo mismo puede llegar a pasar en V-Ray, si no está bien iluminada tu imagen, puedes generar cierto ruido, ¿no? Este botón te ayuda a reducir esa cantidad de ruido que vas a tener en tu imagen y que se vea un poco mejor. Evidentemente, mientras mejor iluminado sea tu render, o mejor iluminado esté tu escena, menos ruido vas a tener y menos uso de esta herramienta vas a hacer. Lo que sigue es la cámara, y aquí pues, es muy simple, se modifica básicamente los parámetros de tu cámara y son parámetros básicos aquí. O sea, el tipo de cámara, una cámara estándar, una cámara de fotografías, una cámara esférica para hacer un render en 360, por ejemplo, que ya después hablaremos de eso, y podemos modificar la exposición y el balance de blancos únicamente, ¿no? Mientras menor sea este número, más iluminado va a estar tu render, ¿no? O más luz vas a tener, ¿no? Más brillo en realidad, ni siquiera es como luz, es brillo. Más brillo va a tener tu imagen, ¿no? Entonces, si está oscuro, podemos disminuir este valor y va a estar un poquito más claro, ¿no? También puedes modificar la profundidad del campo, o sea, si queremos que esté enfocado toda nuestra escena, o solo hasta cierto punto, ¿no? Hasta cierta distancia, solo quiero que se enfoque el primer plano y el resto esté desenfocado, o al revés, ¿no? Quiero desenfocar el primer plano y enfocar lo que está al fondo. Eso es lo de la profundidad del campo.
Y los efectos ya es una viñeta, por ejemplo, que es, no sé, poner una marca oscura o un degradado que va de claro a oscuro del centro hacia afuera, eso es una viñeta, y algún efecto del lente. Eso también lo podemos hacer ya después en una etapa de postproducción, en cualquier programa que se dedique a ello. Ok, ya vimos el render y la cámara. El render output es básicamente el formato en el que vamos a hacer nuestro render. Si ven, en mi pantalla yo tengo dos franjas como grises, más oscuras, y luego al centro tengo ya mi pantalla normal, ¿no? Eso es por el render output. Yo tengo un formato, aquí en donde dice aspect ratio, de 5 por 4, ¿no? Yo puedo cambiarlo a un formato de, por ejemplo, 16 novenos, y ven que las líneas prácticamente desaparecen, o se hacen más pequeñas porque el formato cambió, ya es 16 por 9, ¿no? Esa es la proporción. O lo puedo cambiar de nuevo a 1 por 1, formato cuadrado, y ven que es proporcional, ¿no? La misma distancia que tengo en el lado horizontal es el que tengo en el lado vertical, es 1 por 1. Eso ya es, repito, una cuestión puramente de formato, y lo que está dentro del recuadro de aspecto normal o luminoso, lo que no está fuera en estos franjas grises, es lo que va a aparecer en nuestro render, ¿no? Lo que me marca aquí es lo que va a aparecer en mi render, ¿no? Por eso te pone esas líneas grises para que tú sepas lo que está dentro y lo que está fuera de tu imagen. Aquí lo puedes, repito, modificar a 5 cuartos, etcétera, ¿no? O hacerlo de forma más custom, ¿no? Específico, ¿no? De 1,25 por 1,1, etcétera. Arriba, esto que dice el tamaño, el largo y el ancho de la imagen, básicamente son los píxeles. Sería 563 píxeles por 450. Si ustedes tienen cierta, no sé, alguna vez han escuchado lo de HD, Full HD, Quad HD, 4K, 8K, bueno, se refiere a esto, al número de píxeles, ¿no? HD 720, Full HD es 1080, Quad HD son 1440, 4K ya son 2200 y algo, ¿no? Entonces, mientras más píxeles, pues más definición va a tener tu render, ¿no? Por lo general, si vas a utilizar el render nada más para presentárselo a un cliente en formato digital, o sea, lo va a ver en su celular, lo va a ver en una tableta, lo va a ver en tu computadora o en una pantalla, es suficiente con un formato Full HD. O sea, con que aquí trabajes con 1920 en el lado más grande y con mínimo 1080 en el lado más corto, va a ser más que suficiente y no necesitas más, ¿no? También porque muchas pantallas en las que visualizamos estas imágenes tienen ese formato como máximo, ¿no? De 1080 por 1920 o 1080 por 720. Ese es su formato máximo, significa que esos son los píxeles que tiene. Aunque tú le pongas aquí a tu render 2000 y tantos píxeles, pues no los vas a visualizar porque la pantalla en la que lo estás viendo no tiene esos píxeles, entonces no tiene mucho sentido elevar más estos valores a los valores que ya tiene tu pantalla, ¿no? Si no saben qué valores tiene su pantalla, pues investiguenlo ahí en configuraciones de su computadora, pantalla, y les dice, ¿no? ¿Qué formato tiene? Todas son 16 por 9 y tiene, no sé, por lo general son HD de 1080 por 1920, por ejemplo. Y así ya pueden saber para no excederse y no desperdiciar tiempo haciendo un render más grande que al final no van a poder visualizar, ¿no? Y aquí donde dice Save Image, es básicamente dónde quieres guardar tu imagen, en qué archivo, en qué carpeta de tus documentos lo quieres guardar. Y Animation, tú puedes aquí hacer una animación, ¿no? Pero tienes que hacer imagen por imagen y te lleva mucho tiempo. Ahora SketchUp implementó una nueva forma de hacer esto en sus versiones más nuevas, pero sigue siendo un poquito complejo hacer una animación en V-Ray, ¿no? Tampoco es para eso el programa. El environment, esto se encarga de algunas configuraciones básicas como la iluminación global, la reflexión y la refracción de los elementos, ¿no? Como ven, están pestañadas en esta casilla, significa que todo esto va a existir en mi render. Si yo no quiero que, por ejemplo, haya reflejos, lo puedo quitar, ¿no? No sé por qué no querría reflejos y eso es lo que le da el interés a los render o realismo a los renders, ¿no? Pero lo puedes quitar, ¿no? El GI, que es iluminación global, también si por algún motivo no lo necesitas, lo puedes quitar. Pero siempre puedes, por ejemplo, activar el Global Illumination y cambiar
el color de esa iluminación global que tienes, ¿no? Por defecto es un tono blanco, ¿no? Tú lo puedes cambiar a un tono más cálido o más frío, no sé, dependiendo, y poco más, ¿no? El Material Override es básicamente una herramienta que te sirve también como para la preconfiguración de un render, que te va a cambiar todos los elementos o todos los materiales que tú tengas en tu render por un solo elemento, en este caso de un color gris, para poder configurar, por ejemplo, la posición del sol, ver si están proyectando las sombras correctamente, etcétera, ¿no? Y también le puedes sacar provecho para otras cosas, como para hacer un render como tipo maqueta, modificando todos los materiales por un material en específico de madera, por ejemplo, ¿no? O de cartón, no sé. Pero básicamente lo que hace es eso, ¿no? Sustituir todos los materiales que tengas en tu escena por un solo material o un solo color que tú elijas. Un poco más, eso es un poco lo que tiene V-Ray acá. Los parámetros del render, como ya vimos, se definen en calidad, que es el límite del ruido. Ya platicamos lo del límite del ruido. Las subdivisiones mínimas y máximas, mientras más subdivisiones tengas, pues mejor definición de los rayos y de las luces vas a tener, ¿no? Y por lo tanto mayor definición de tu textura vas a tener. El anti-aliasing te sirve un poco para evitar que algunos muros o algunas caras de tu modelo desaparezcan porque no las invertiste. Recordemos, en la primera clase fui muy incisivo con esto de invertir nuestras caras, que todo el modelo quede blanco, no queden caras azules, ¿no? Pero en caso de que te llegue a pasar que se te vaya alguna cara azul, esta opción de anti-aliasing filter te va a servir para que no desaparezca, ¿no? Por eso es importante tenerla así activada, ¿no? Si la desactivas, tienes bastantes probabilidades de que desaparezca esa cara, ¿no? Por eso activada. No sé, el color mapping y todo esto refiere más a una cuestión de brillos, las zonas más iluminadas y las zonas donde hay más píxeles, ¿no? Entonces aquí lo podemos configurar un poco, también evitar que nuestra imagen esté quemada, ¿no? Quemada me refiero a que esté demasiado brilloso y no se defina muy bien lo que hay en esa zona por el brillo que tiene. Y las optimizaciones, otra vez, ¿no? Son parámetros de la luz, como las luces adaptativas, qué tan la profundidad de mis sombras o qué tan marcadas van a ser mis sombras y la intensidad de mis rayos, ¿no? Todo eso se puede ir optimizando y modificando. Y aquí los switches, ¿no? Si queremos que aparezcan los desplazamientos, las luces y las sombras. Obviamente lo queremos, pero si no, lo podemos ocultar desde aquí. La iluminación global, esto es importante porque aquí vienen otra vez, platicábamos hace rato de los motores del render, que básicamente eran hacerlo con el CPU y con la tarjeta gráfica, ¿no? Ahora, dentro de estos dos motores de render, tenemos estos motores ¿cómo decirlo? Programación de interpretación de luz que se llaman Brute Force y Radiance Map y Light Cache, ¿no? Como les digo, son interpretaciones de la luz que hace V-Ray, ¿no? El Brute Force te sirve, es útil para conseguir un poco más de detalle en las texturas y en las luces, sombras, brillos y todo, pero va a requerir más tiempo de renderizado, ¿no? Si tú quieres un render un poco más rápido, igual te conviene cambiar esto a Radiance Map, que vas a tener un poquito menos de definición en algunos detalles, pero va a ser un poquito más rápido. Y lo mismo con los rayos secundarios, tenemos la opción de Brute Force y Light Cache, ¿no? Lo mismo, Light Cache va a ser un poquito menos definido, pero más rápido, y Brute Force va a ser más definido, pero más lento. Y la iluminación global se define en dos principales, que es el rayo principal, que es básicamente la luz directa, y los brillos, y los rayos secundarios, que son los rebotes de luz, reflejos, etcétera, ¿no? Todo esto se divide, ya sea el Brute Force, el Radiance Map y el Light Cache, se divide igual por subdivisiones, un máximo y un mínimo. Mientras más tengas, pues más definición va a tener esa interpretación de la luz. Y mientras más subdividido esté, pues también va a tener más interpretación de la textura, ¿no? O va a tener más definición. Pero también se va a llevar más tiempo. Entonces, la idea aquí es conseguir como un balance entre este número de subdivisiones que te dé un buen resultado en cuanto a tiempo, calidad, y también dependiendo mucho de tu computadora, ¿no?
Es una cuestión como más de conocimiento personal, hablando del equipo que estás utilizando para trabajar en V-Ray, ¿no? Por eso muchas veces me preguntan, oye, pero dime ya una configuración para hacer un render del día. Sí, pero ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo ahí? Dime qué le pongo. Pues, o sea, yo te puedo decir, mira, ponle esto, esto y esto, y esto, esto y esto. Yo no tengo problema con decírtelo, pero al final quizás eso a ti no te conviene porque estamos trabajando en dos computadoras diferentes, con prestaciones diferentes, y que a mí esa configuración que yo te di, a mí me puede tardar, no sé, 10 minutos en hacer el render y a ti te puede llevar 3 horas, ¿no? Porque no está configurado específicamente para las prestaciones que tiene tu equipo. Entonces hay que tener eso, ¿no? Conciencia de con qué estamos trabajando y en base a eso modificar esto, ¿no? Si elevamos mucho estos valores, tanto las subdivisiones como el max rate, pues vamos a hacer muy tardado nuestro render, ¿no? Y nos va a llevar muchísimo tiempo que podemos dedicarle a otras cosas. Aquí tenemos más parámetros de la cámara, debajo de iluminación global, tenemos más parámetros de la cámara, que son parámetros avanzados, que básicamente es el triángulo de la exposición, ¿no? El famoso triángulo de la exposición, que se define por el ISO, la velocidad de obturación y la apertura, ¿no? Tú aquí puedes modificar esto y así vas a ganar un render mejor iluminado, con mayor información de la luz, ¿no? Igual lo puedes hacer muy simple, nada más modificando la exposición, pero como digo, aquí nada más está levantando el brillo, no está permitiendo que pase más luz, como es el caso de estos parámetros. El Volumetric Environment nos va a servir para, por ejemplo, agregar niebla, ¿no? a nuestro render, o tener una perspectiva más como aérea, ¿no? Esto de aerial perspective no es como que veas una imagen del cielo, ¿no? O sea, de vista de pájaro, no es así, o sea, sí se puede, ¿no? Pero eso se hace configurándolo tú manualmente. Esto de aerial perspective se refiere más a la atmósfera en la que estamos trabajando, o sea, qué tanto campo de visibilidad vas a tener en cuanto a la distancia, ¿no? Si vas a ver las montañas que están a 100 metros, me refiero, ¿no? Por poner un ejemplo. O si tu campo de visión se va a quedar limitado a, no sé, 80 metros o 7 metros, por ejemplo, ¿no? No sé, también vamos a poder modificar el filtro del color, ¿no? Si queremos otra vez un ambiente como más de atardecer, más cálido, lo podemos modificar también, etcétera. Y si queremos que afecte eso a todo nuestro ambiente o solo a nuestro fondo y al revés, ¿no? O queremos que afecte todo. Eh, Esto de contornos literalmente te va a generar un contorno alrededor de tus volúmenes, ¿no? Que puede ser útil para ciertas cosas. El denoiser ya lo platicamos, es lo mismo que encontramos aquí en render, el denoiser. Simplemente que aquí podemos modificar específicamente o más detalladamente sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, qué tanto queremos que se esfuerce nuestro denoiser, ¿no? Si queremos que se esfuerce mucho, o sea, que elimine prácticamente todo el ruido, o que sea un más relajado, ¿no? Que casi no se esfuerce mucho, que solo elimine el ruido más evidente. O ahí más o menos, ¿no? Que sea ni muy, muy, ni tanta, ¿no? Yo por lo general trabajo en muy poco porque me aseguro de que mi escena estará bien iluminada, ¿no? Entonces no necesito tanto de noise. Y también podemos modificar si queremos que el denoiser lo haga nuestro procesador, aquí nuestro procesador, nuestra tarjeta gráfica o el programa como tal, ¿no? V-Ray como tal. Y poco más, ¿no? Lo último que tenemos aquí de configuración es una configuración de la interfaz de V-Ray, ¿no? No tanto del render, si lo queremos en oscuro o lo queremos blanco, por ejemplo. Eso es la configuración a la que se refiere. Y listo, hasta ahí alguna duda. Todo esto lo vamos a ir entendiendo más con el paso del tiempo, no se preocupen. Solo les quería mostrar eso, ¿no? Que está dividido básicamente en esta pestaña de ajustes en 3 grandes campos, ¿no? La configuración del render en cuanto a la cantidad de píxeles y todo eso. La configuración en cuanto a cómo se están comportando las luces, reflejos, rebotes, etcétera. Y básicamente es todo, ¿no? Un poco más de configuración o de
opciones para agregar más interés al entorno, como ya les decía, niebla o lo turbio que es el ambiente, todo eso, pero básicamente se definen esas dos cosas, ¿no? La definición de brillos, luces, reflejos y todo eso, y la definición de nuestro formato, nuestros píxeles y toda la configuración de la cámara. Esos son los dos grandes aspectos que tiene esta sección de configuración. Los dos que tenemos al costado ya son para lanzar un render, la tetera, y para ver el progreso del render o cómo se está haciendo nuestro render ahí en tiempo real un poco, ¿no? Que es el frame buffer.